Y Pedro Donoso, estratega en comunicación y crisis, dirige la firma ICARE. Gracias por estar en Políticamente Correcto. La llegada del presidente de la República ha estado cargada de símbolos, gestos, hechos y muy pocas palabras que todavía nos impiden comprender en su real dimensión el modelo de país que Daniel Noboa tiene en mente. Por eso, en el programa de hoy, veremos si el discurso de la audacia y la urgencia, así como ese del quiebre generacional, es suficiente para enfrentar los graves y viejos problemas pendientes que resolver. Además de ser el presidente electo por voto popular más joven de la historia, Daniel Noboa rompió la mañana del 23 de noviembre otro récord nacional. El discurso de posesión más corto, al menos en 44 años, 7 minutos y 25 segundos que se sintetizan en 3 grandes conceptos. Veamos. Juventud. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Política. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro-Ecuador. Para muchos esto es difícil de entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Liderazgo. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador! La juventud, la política y el liderazgo que Daniel Noboa resaltó en su discurso le permitirán marcar un nuevo ciclo para el Ecuador. Carlos, inicias el debate. Bien, muchas gracias, Claudia, por esta síntesis del discurso del presidente Daniel Noboa. Y empezamos entonces con Roberto Zurrieta, su secretario de Comunicación. Un mensaje que no marca indicadores, ¿es un mensaje potente? Yo pienso que sí, yo pienso que lo fue, porque el Ecuador está viviendo profundos cambios. Y yo pienso que el reto es que nosotros, los analistas políticos, de lo cual era mi puesto, los políticos, tenemos que entender. Entonces yo creo que fue una buena oportunidad porque él es la persona en este momento, sin lugar a dudas, más representativa del cambio. Y lo que nos está diciendo en qué consiste el cambio por el cual votó el Ecuador. ¿Y qué es ese cambio? El cambio se representa en este caso en la persona que ocupa la dignidad. Ya. Hay un famoso, uno de los más famosos libros que los recomiendo a todos leer, que describe el liderazgo político y se llama You Are the Message, tú eres el mensaje. Fue este gran estratega y consultor de Ronald Reagan y de otra serie de presidentes. Y ese libro de 80 a 100 páginas refleja mucho lo que es. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje eres tú. Y este día, el día de la posesión, vimos claramente quién es Daniel Noboa. O sea, una persona que habla poco, que habla de dejar atrás la revancha, que busca trabajar por objetivos, pero más allá de eso no nos dice cómo va a derrotar la inseguridad o cómo va a manejar la economía. De nuevo, si es que haríamos eso, que hacer un discurso de 45 minutos donde se establecen todas las políticas, ¿qué es lo que va a pasar? No hay cambio. Exacto, uno. Y dos, eso hay que dejar en su momento a cada uno de los ministros. Entonces, su carácter está estableciendo la política. Yo, por ejemplo, que he sido asesor y en este caso su secretario, en la primera conversación es, el país tiene que verte a ti. La fotografía es tú, quién eres, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Es de las pocas veces que creo que le hemos escuchado utilizar, y la utilizó 2 o 3 veces, qué es lo que siento.
Entonces, Bien. sí, son otros tiempos. Entonces queda claro que viene un nuevo ciclo político, Pedro. Buenos días, Carlos, Claudia, asambleísta, señor secretario. No lo sé, digamos. Es decir, un discurso no te lo puede definir, ¿no es cierto? Ya. Creo que necesita mucha investigación, sobre todo mucha investigación postelectoral. Pero creo que también, digamos, si nos enfocamos solo en el discurso de la oposición, estamos analizando la anécdota y no el fenómeno. Un hecho Ya. político tiene que analizarse. ¿Y Novoa es un fenómeno? Evidentemente, digamos, el fenómeno que está sucediendo, digamos, ¿no? Ya. No el fenómeno Noboa, sino el fenómeno, por ejemplo, si queremos utilizar el clivaje de lo que podría explicar lo que sucedió en la segunda vuelta, de lo nuevo y lo viejo, finalmente, Ya. ¿no? Pero el hecho político tiene que leerse en el antes, en el durante y en el después, finalmente. Es decir, no es que Noboa empieza finalmente a ser presidente con su posesión, no, no, no. Él ya, digamos, a los ojos del posicionamiento político, ya fue presidente una vez que ganó. Entonces, Y han llega a pasado dar un 5 discurso. semanas y nos ha dejado 5 semanas en muchas Exacto. incertidumbres. Entonces Exactamente. no logramos todavía saber qué quiere ese presidente. Exactamente. Cuando en nuestra metodología que utilizamos para leer la política, ¿no es cierto? Siempre planteamos dos efectos de la incertidumbre o Ya. incluso de la certidumbre. Los mitos y los aforismos, decimos nosotros. Ajá. Un mito es una construcción en el imaginario, ¿verdad? Y un aforismo es una verdad ya instalada. Es decir, el presidente, digamos, al tener un discurso, no es que se inaugura como actor político, sino que ya tiene en sus hombros una carga mítica y aforística finalmente, ¿no? Y a la larga su discurso, que a la larga es un discurso interesante, carente de cifras, etcétera, no te logra disipar, digamos, esa Pero ¿por qué es inquietud, ¿no? interesante? ¿Por qué es interesante el discurso? Porque finalmente tiene características de lo nuevo. Es decir, yo siento que ¿Lo- está lo construyendo su líquido? identidad. Los 9 minutos de discurso, finalmente, esta lógica de tener una narrativa interesante. Volvamos a Habermas para un poco entender, ¿no es cierto? Habermas te dice 3 usos del lenguaje, ¿no es cierto? Lo ilocucionario, es decir, su intencionalidad, ¿verdad? Creo que su intencionalidad es construir esta identidad de lo nuevo. Lo locucionario es lo que se dijo finalmente, que tiene un peso, pero sobre todo lo perlocucionario es el efecto que eso, digamos, genera. Hay que medir el efecto que genera. ¿Y a dónde quieres llegar, asambleísta Daniel Noboa, con ese discurso, con esta nueva forma de opción? Dice que no todo es Daniel Noboa en este cambio. Roberto dice que él es el mensaje. Bueno, estimado Carlos, muy buenos días, compañeros del panel. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano. A ver, Daniel Noboa entra con toda su presencia, con todo ese cambio, demostrándolo en esta posesión con un discurso corto pero profundo, ¿sí? Se demuestra Pero ¿dónde que está la él lo profundidad, que él lo asambleísta? que quiere hacer es ejecutar acciones antes que tanto discurso que hemos venido durante años recibiendo. ¿Qué es lo no se ha profundo, visto nada. asambleísta? Porque si se dice, quiero combatir la delincuencia a través del desempleo, sí, es una verdad, pero no es profundo. No me está ver. diciendo cómo lograr llegar a eso. Bueno, él lo ha ido demostrando. La mayoría de su gabinete son gente joven, son más mujeres, algo que no se ha visto antes. Ya. Entonces, va demostrando que va a ejecutar acciones que cambian a esa vieja política a una nueva, a una evolución hacia la política, que es lo que los ecuatorianos buscan. Quieren un cambio generacional, quieren un cambio que se pueda visualizar. Y eso lo hizo desde el discurso, un discurso corto, pero contundente, claro, hacia los ecuatorianos. Antes de decir usted, Pedro, entonces lo que diríamos es que lo novedoso en este caso es que quizás Noboa evita decir mucho porque las palabras se quedan en el imaginario y cuando no las cumples quedas como un presidente incumplido y más bien ir dando demostraciones paulatinas. Eso podría ser lo nuevo en este estilo de gobernar. Creería que sí, digamos, pero la problemática es lo que le estoy planteando, ¿no es cierto? Es decir, no es solo la anécdota del discurso, sino que es un presidente que llegó a la Asamblea ya con una carga mítica, ¿no? Es decir, ¿qué mitos podemos reconocer, por ejemplo, de la llegada de Noboa, ¿no es cierto? Que a la larga el no tener un gabinete conformado, ¿no es cierto?, días hay un antes, estrés todos. puede generarte una improvisación. No digo que lo es, digo que ese puede ser el mito que Ya. se enraiza finalmente. Otro de los mitos, que su familia, digamos, es deudora del fisco, por ejemplo, ¿no? Es decir, esos son mitos y aforismos que se instalan Perfecto. y que tú tienes que a la larga desinstalarlos. En ese sentido, él está cuidando mucho el discurso presidencial, Roberto, como para decir, voy a hacer lo que realmente puedo y no comprometerme con tantos anuncios que luego no se pueden hacer por cómo es la política. Yo no coincido ni con el calificativo anecdótico, ni yo creo que lo que vimos en la Asamblea no solamente refleja una serie de símbolos, pero refleja cosas importantes. En su mayor parte fue una ceremonia que se respiraba mucha solemnidad y respeto.
yo sentía, utilizando la misma palabra tuya del presidente, que sí, más allá de 2 o 3 incidentes que no debieron haber sucedido, había una sensación de que el país está frente a una urgencia, y para afrontar esta urgencia necesitamos a alguien que, como la computadora, que haya estado muy congestionado, y hay que hacer un reinicio de la computadora, no hay que eliminar la computadora. Y esto Roberto, es lo que, y para mí no es simbólico, es real y es profundo. nos vamos con esa idea a un primer corte comercial. Sí, seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y también en Ecuavisa Play, donde puede suscribirse para recibir los boletines informativos en su correo electrónico. Hacemos una primera pausa y regresamos con más de este análisis de aquí en Políticamente Correcto. Poco a poco el presidente Noboa ha dado forma a un gabinete que, por falta de una estructura partidista, representa más bien a muchas individualidades. Ministros como la canciller, vivienda, agricultura o producción que vienen con fuerza del sector privado. Otros como inclusión social, energía o trabajo que tuvieron vasos comunicantes con el correísmo. También se nota la dificultad de Noboa para encontrar al ministro de Economía que calme a los agentes externos, o la cartera de defensa liderada por Giancarlo Lofredo, conocedor de seguridad privada. A él le tocará mantener la relación con las ramas militares, pero lo que más llama la atención es la difícil relación que Noboa mantiene con la vicepresidenta Verónica Abad, quien apenas fue saludada por el presidente sin participar en la recepción de Carondelet. Abad dijo: En realidad siempre hemos llevado un trabajo muy profesional con el presidente y es así como nos hemos mantenido hasta ahora, es decir, mientras nuestros acuerdos de proteger el plan de gobierno, que es dar al pueblo ecuatoriano el empleo y la seguridad, se cumpla, creo que los ecuatorianos estaremos contentos. Bien, aquí tenemos una primera idea de cómo ha ido configurando el gobierno, señor asambleísta Diego Matovelle. Y más bien lo que nos dice Claudia Robre es real, no es una cosa de partido, son individualidades. Y ahí más bien se ha sentido como la improvisación o la presión de tratar de dar forma a algo que no sabemos bien qué es. Bueno, no hay improvisación. Lo que pasa es que dentro de este proyecto tenemos que manejarnos de una manera hermética para evitar justamente que existan golpes que buscan realizarnos a este proyecto. Nos buscan de pronto dispersar ciertos pensamientos. Yo le podría decir que cada uno de los perfiles que están en el gabinete han sido analizados. Es un proyecto sano que no viene con compromisos politiqueros y se han ido de acuerdo a los perfiles más necesarios, afinando, afianzando para que puedan dar esa eficiencia. Ha ido buscando Noboa cuadro por cuadro. Eso es lo que ha generado tanta demora, dice usted. Exactamente. Recordemos que toda esta campaña y todo esto ha sido en un tiempo récord, en un tiempo rápido, que no nos ha permitido... Han sido 5 semanas, desde que ganó hasta que se posesiona. Eso es ¿Cuánto bastante. ¿Cuánto es el tiempo de la transición en Guatemala? El presidente Arévalo fue elegido antes de Daniel Noboa y va a ser posesionado en enero. ¿Cuáles son los tiempos de una posesión? Yo te puedo decir, México antes tenía 6 meses. Tenía 6 meses, ¿por qué? Porque había un proceso antiguo. ¿Cuál es el tiempo Pero la segunda correcto? vuelta normalmente aquí en abril te posesionas en mayo. No, Son 4 semanas. Vamos a lo de fondo de la realidad. Ajá. Venimos de una muerte cruzada, de elecciones, digamos, anticipadas, en un país convulsionado, y no es fácil, los tiempos son mucho más cortos que cualquier... O sea, 5 semanas es poco tiempo, Roberto. Sí, claro, para mí 3 meses es lo ideal. Por ejemplo, Paraguay tiene el tiempo para mí correcto, Ya. más o menos 2 meses y medio. Ni mucho ni poco, como la vela para el santo, ni mucho que se le acerque, ni poco que le quede. Estimado sea, Carlos, sí. pienso yo que incluso dar nombres de la noche a la mañana, eso sería improvisar. Hay que hacer un cuadro analítico para que se pueda tener a los mejores perfiles. Estamos en una situación muy compleja para el país como para improvisar cualquier Y yo nombre. quiero agregar una cosa, y es también personal. No estaba en mis planes, entonces con mi reunión, o sea, yo básicamente le dije, yo podría ayudarte como generalmente lo he hecho profesionalmente, yo soy un asesor externo. Y la respuesta de él, espero no decir ninguna confidencialidad, es: todos quieren ser asesores y ninguno asumir la responsabilidad. El país está en una urgencia, en una emergencia, y necesito gente patriota. Y es un riesgo
muy alto. ¿Por qué? Porque la política se ha complicado al punto que ser honorable no es garantía de nada ya. Diego, Pedro Donoso, perdón. Expectativa, audacia, improvisación, ¿qué estamos viendo en estas primeras horas con lo que nos han explicado los dos funcionarios, el asambleísta y el secretario de Comunicación? A ver, digamos, yo intento explicar técnicamente lo que yo hago finalmente, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay un discurso político aquí, que es lógico, ¿no es cierto? Pero yo técnicamente lo que quiero explicar es, por ejemplo, referirme, yo no decía anecdóticamente en el sentido despectivo, decía, Bien, nosotros metodológicamente utilizamos el análisis de la anécdota y el análisis del fenómeno, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es, los hechos políticos tienen un antes, un durante y un después. En política y en comunicación, ¿no es cierto? Los silencios no se quedan vacíos, alguien los llena. Entonces, la pregunta ahí es, desde el gobierno, ¿quién quiere que llene ese vacío? ¿Sus antagonistas o ellos como protagonistas? Cuando tú no, digamos, comunicas, ¿no es cierto? No le voy a dar yo a Roberto clases de comunicación, evidentemente. Todos, ¿no? son bienvenidas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ese silencio, ¿no es cierto?, en esta disputa política va a ser llenado por alguien más. Y Novoa tiene que también adaptarse a esa realidad. No es porque yo soy hermético, no digo muchas cosas o me mantengo en esa zona, tiene que seguir la vida así. Pero es que además del gobierno... Y tiene que romper en algún rato Total, eso. pero el gobierno no tiene que tener la personalidad del presidente. Son cosas distintas. Es decir, el presidente puede tener una personalidad de decir, yo no quiero hablar, pero el gobierno sí puede tener finalmente una estrategia de vocería, de comunicación, etcétera, 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 ¿no? En justa lid, estoy de acuerdo con el argumento central, pero yo le agregaría una cosa, la comunicación ahora es mucho más compleja de lo que era. Él nos ha dado enormes lecciones, a mí por lo menos, sin lugar a dudas, de cómo manejar las redes sociales y es parte de su éxito. Su éxito es parte de su personalidad, de su mensaje, que era gran parte de él, un muy buen manejo territorial y muy buenas redes y poca comunicación tradicional. Entonces la comunicación va de la comunicación directa a la comunicación de redes y a la comunicación formal. Perfecto. Ahora bien, estos ministros que él tiene, que son gente nueva en muchos casos, o gente que viene del sector privado, le van a ayudar, tienen que también entender en poco tiempo, como dice Roberto, el funcionamiento del sector público, Pedro. Evidentemente, y yo creo que hay dos cosas ahí claves, ¿no? Yo no digo que finalmente la comunicación tiene que ser tradicional, para nada, pero así estés en redes, la ausencia de comunicación no es comunicación. El silencio es silencio en redes o en la vida real, finalmente, ¿no? Lo que digo es, hay que evitar que se incuben mitos, ¿verdad? ¿Con qué? Con la presencia simbólico, política, narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que de una u otra manera a mí me llama la atención con el tema del gabinete, por ejemplo, ¿no? Es que, ok, puedes tú definir un gabinete 24 horas antes o en el mismo día de la posesión, pero explica cuál es quizás la metodología de escogitamiento. O sea, de ¿por qué Lofredo está en el Ministerio de Defensa? Exacto, Eso no sabemos, ¿por qué ¿ya? Juan, Pedro y Luis son los ministros? ¿Qué los caracterizan? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su plan? ¿No? ¿Por qué? Y aquí me llama mucho la atención un poco lo que decía Roberto, ¿no? Es decir, las transiciones de nuestros países son mucho más largas, eso es evidente. Esto ha sido un proceso supremamente rápido y violento en el sentido irregular. Temporal, ¿verdad? Pero es que los tiempos no son normales. A mí me decían, ¿es poco o mucho que Daniel Noboa tenga 1 año y medio? Y yo decía, no lo define el calendario, lo define el contexto. Claro. Y estamos en un contexto de profunda ruptura del tejido social. 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente de acuerdo a perfiles de opinión, ¿no? Solo 2 de cada 10 confían en el Estado y 4 de cada 10 no creen en el ¿Y eso otro. puede servir para darle un voto de confianza que vaya más allá de 18 o que se le evapore todo antes de los 18? Pero evidentemente, Ya. entonces yo creo que finalmente Ahora- no tiene tanto tiempo. Ahora, hay un problema muy tradicional que estamos empezando a ver, que es la relación con la vicepresidenta de la República. ¿Eso fue innecesario que se haya evidenciado de esta manera, Pedro? Pero absolutamente. Y ahí es cuando yo decía, ¿verdad?, que lo anecdótico incluso después supera el fenómeno, ¿verdad? Porque ¿cuál fue el titular? Yo estoy de acuerdo, a mí me gustó el discurso, pero independientemente de que me guste o no, el discurso del presidente después es opacado por un titular. ¿Cuál es el titular? La vicepresidenta va a celebrar la victoria en el mercado Iñaquito. Es decir, ese titular opaca absolutamente todo. ¿Qué quiero decir? Que finalmente los hechos políticos, en el antes, en el durante y el después, tienen que tener tal cantidad Noboa de posicionamiento tiene que ser quirúrgico de consciente posicionar de eso. esos. Pero absolutamente. Ya. Asambleísta, en ese sentido, entonces, el conflicto con la vicepresidenta tiene que solucionarse. Solo por recortar sí. un poco el tema anterior, con Daniel y dentro del proyecto que estamos todos sumados, no va a haber ni la politiquería tradicional ni la comunicación tradicional. Aquí hay un efecto de cambio, que es lo que la gente quiere visualizar, quiere sentir ese cambio. Entonces, eso es parte de la estrategia que hasta el momento ha funcionado con Daniel y se lo ha demostrado. En el tema de la vicepresidencia, pues sabemos que cada cual tenemos funciones que desarrollarlas y estamos pues nosotros alineados al mismo proyecto
Y no por ser amigos o no ser amigos, aquí hemos venido a servir y a cumplir funciones. Si la vicepresidenta decidió ir al mercado y compartir, está bien, lo respetamos. El presidente también tiene que sentarse en Carondelet, donde le corresponde, y también conversar desde donde se van a tomar las decisiones. Entonces esto lo articulamos, lo fusionamos, lo unimos hacia el mismo norte, vamos a tener éxito. Perfecto. Roberto, en ese sentido, ¿va a haber una respuesta institucional a esta suerte como de diferencias, de distanciamiento que se ha notado? Cuando yo me reuní con Alfredo Borrero al inicio, le dije una cosa que para mí es muy real. La vicepresidencia es una de las funciones más complejas y menos entendidas en el sistema democrático. Tú tienes países como México que no tiene vicepresidente, tienes países como el Perú que tienes 3 vicepresidencias. Chile tampoco tiene vicepresidencias. El rol del vicepresidente es por las funciones asignadas por el presidente oportunamente, y así creo que será. Entonces, todos debemos cumplir las funciones asignadas. O sea, la mejor forma de solucionar este problema es que el presidente le asigne las funciones. Correcto. Y que la vicepresidenta trabaje. Correcto. En eso. Entonces, sí creo que ha habido, o sea, yo he estado cerca del presidente en estos días y estoy impresionado de su capacidad de acción y cómo está su agenda. Es una máquina de trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo vamos a ir conociendo también con su accionar. Es una persona de 35 años, tiene unas ganas de cambiar el país impresionante y un conocimiento impresionante. Entonces, efectivamente, yo pienso que muy oportunamente, quizás cuando ya estamos viendo este programa, las funciones asignadas serán conocidas y como todos nosotros debemos cumplir las funciones asignadas. Bien, me voy a un siguiente corte comercial y vuelvo con el asambleísta Mato Bellaquín, Políticamente Correcto. También estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una nueva pausa y volvemos con más de Políticamente Correcto. Un nuevo ciclo político empieza con Daniel Noboa. No se desconecte. Una de las grandes interrogantes de estos 18 meses tiene que ver con el desempeño del acuerdo legislativo entre el presidente Noboa, Rafael Correa y Jaime Nebot. El poder que comparten se expresa en la conformación del Consejo de Administración Legislativa de 7 miembros, donde las 3 bancadas tienen 2 vocales que los representan, más una pendiente para Construye. Pero Egner Recalde, de ADN, bien podría jugar a favor del correísmo, porque este lo salvó de su destitución en la anterior legislatura. Esta alianza también se puede leer desde 3 ejes que enmarcan las prioridades de cada bancada. El primero es la representación política. El Partido Social Cristiano puso luego de 25 años un presidente en la Asamblea. Henry Kronfle obtuvo una mayoría de 128 votos. Además, el PSC tiene la presidencia de 4 de las 15 comisiones legislativas: Educación, Biodiversidad, Trabajo y Soberanía Alimentaria. Así, Jaime Nebot podría seguir con su control e influencia a este gobierno, como ha ocurrido con casi todos los presidentes desde 1992, empezando por Sixto Durán Ballén. El otro eje está en el aspecto económico y gubernamental. La bancada del presidente Noboa se hizo con 5 comisiones: Soberanía y Seguridad, Relaciones Internacionales, Salud, Desarrollo Económico y Régimen Económico. Así, Noboa tendrá más facilidad de impulsar los proyectos ley que ya ha anunciado, como la reforma tributaria. El correísmo, que sigue la línea de revisar sus casos judiciales, se quedó con el control de 6 comisiones, entre ellas Justicia y Fiscalización. Así tendrá la posibilidad de marcar el ritmo de 12 juicios políticos pendientes, detener cualquier acusación en contra de los vocales de la Judicatura y el CNE, acelerar el proceso para destituir a la fiscal Diana Salazar y desempolvar amnistías como la de Ricardo Patiño, donde aparentemente podría haber un cortocircuito con el oficialismo y el PSC en contra de esta agenda de impunidad. Carlos, ¿el presidente Noboa podrá manejar con sagacidad esta alianza con el correísmo y el PSC? Continúas. Gracias, Claudia, y le trasladamos tu pregunta al asambleísta Mato Bellaquín. Bueno, nosotros estamos para dar esa gobernabilidad, para encontrar la herramienta jurídica adecuada a fin de que el Ejecutivo pueda realizar con eficiencia todo lo que el país necesita. Y de acuerdo a eso, pues
no ha existido ni pactos ni letra pequeña, que es lo que se ha regado por todo lado, tratando de afectar la imagen de una asamblea que ha demostrado hasta el momento que ha hecho con eficiencia y con transparencia Bueno, las pero si cosas. tenemos a la hermana del expresidente Correa diciendo que quiere destituir a la fiscal, que se quiere revisar las amnistías a Patiño, o sea, eso Pueden genera querer- ruido por la dimensión que tienen todos estos personajes. A ver, pueden querer muchas cosas, pero entendamos algo, estamos en democracia. Cada uno de los asambleístas han sido elegidos por una población, por mucha gente, y por eso están ahí, tienen representación. Ahora, que pretendan hacer algo es muy diferente a que nosotros demos paso, como el resto de asambleístas, hay que Claro, ir a un pleno. es que la idea es cómo administra el bloque de ADN el discurso del presidente Noboa cuando dice voy a inaugurar el fin del ciclo de la revancha. Es decir, entiendes que ya no va a haber más revancha, pero eso es de una vía, o sea, del gobierno hacia el resto del país, o también es de doble vía, es decir, correístas, construye, socialcristianos también en esa contravía. Si me permites, de la manera como yo lo veo es, y ustedes no tengo mucha experiencia legislativa, no había una ecuación o buscaban ecuaciones y no había una ecuación. Y creo Y que se el llega a fraccionamiento de 100 construye y se- también correcto. Y se llega a demuestra que no era 128, posible con el otro correcto. lado. Y se llega a 128 votos. Entonces eso, sobre todo en la imagen internacional, que estamos menos contaminados, es una señal de gobernabilidad. Uno. Dos, lo último que me parece a mí importante. Cada grupo político va a tener sus objetivos políticos y van a seguir teniendo sus objetivos políticos y son expresos y son claros. Y van a pelear por ellos. Y está bien, es parte de la democracia. Nosotros pensamos otras cosas. El presidente y sus asambleístas se están concentrando en las urgencias primeras que tiene el país, De que acuerdo. son las leyes de Pero emergencia. hay- Pero de eso sería acuerdo si es que todas las partes habrían acordado cada Que una, eso- y esto tampoco ya. habría sido posible. Entonces lo que se llega, de lo que yo entiendo, es una conversación para ordenar de una manera que dé una señal y cada uno Perfecto. peleará por su espacio. Nadie tiene el Y control. en ese sentido, asambleísta, sí, dígame para yo hacer una Ya, la asamblea tiene que funcionar, ¿sí? Y eso es lo que pasó en el gobierno anterior, que no funcionó, Ya. porque ahí sí hubieron pactos, ¿sí? Ahí sí conversaron de otra manera, a cambio acá los límites son claros y tenemos que hacerlo con eficiencia, tanto así que nosotros, o la moción fue aprobada con 114 votos de los 137, entonces demostramos que puede y existe realmente el interés de la mayoría de asambleístas en ejecutar acciones que vayan a favor Por de la ejemplo, ciudadanía. le hago un escenario. Ustedes necesitan la ley tributaria. Y el correísmo les dice, sí, la ley tributaria, pero los votos para Patiño. No, ¿No? tenemos Se quedan claro- sin ley tributaria. ¿Por qué? No, digo, porque no hay los votos de Pero El ahí, correísmo los no tiene socialcristianos mayoría. tienen- ahí los socialcristianos. Entendamos algo, aquí nos manejamos Claro. con mayorías, ¿sí? Y aquí en la asamblea, cada asambleísta es un voto que vale, que sirve. Entonces nosotros hemos puesto sobre la mesa un tema cívico por recuperar un país que está en el piso. Y hasta el momento los asambleístas han demostrado, sin ver su ideología, sin ver su bandera política, han demostrado en su gran mayoría que están a favor de este cambio. Perfecto. Pedro, las tensiones están expuestas en todo caso y latentes. Pero evidentemente, digamos. Entonces, Es el juego de la política, ¿no? Es decir, hay que partir desde el origen. Javier Rodríguez, que es este analista de datos, hacía una símil del porcentaje de votos totales bien interesante, ¿no? En la primera vuelta, el porcentaje de votos totales del correísmo, relación presidente-asambleísta, es 37% exactamente igual. En el caso de Daniel Noboa es 21-11, ¿no? Es decir, ahí hay una brecha gigantesca. como lo de Zurita y Construye. Evidentemente. O lo de hace 2 años. Evidentemente. ¿no? Claro, Hace 2 años, la elección de Guillermo Lasso. Sí, claro. claro. El Bueno. mapa político termina siendo el mismo. Independientemente de aquello, el punto que yo quiero ir es, la negociación política en la Asamblea sí es un problema, ¿no es cierto? Pero, más allá de todos los peros, por ejemplo, lo que tú dijiste, es decir, Pierina Correa empieza a hablar sobre la ley económica urgente. Es la vocera, claro. O sea, Entonces, hay un problema que seguramente se lo va a corregir, ¿no? Creo que es más anecdótico que otra cosa. Pero a mí no me preocupa la relación ejecutivo-legislativo. A mí me preocupa la relación de Daniel Noboa, su celeridad del poder, frente a la guerra de interfunciones que se está viviendo. Porque ahí no es un jugador de peso. Es decir, nosotros no estamos entendiendo lo que está pasando en este país. Hay una guerra de interfunciones profunda. Es decir, no es menor que la fiscal vaya contra el Consejo de la Judicatura, que el Consejo de la Judicatura contra la fiscal. Es decir, en esa disputa, ¿verdad? ¿Dónde está
el poder del presidente Noboa. No estoy diciendo que se meta, evidentemente, Ya, porque te la entiendo. respuesta es fácil, no nos vamos a meter porque hay independencia de poderes. Bueno, la realpolitik es distinta, ¿no? ¿Qué peso juega finalmente Pero si Noboa se en ese transforma en juego? la sala de la Corte Nacional de Justicia, le van a decir a Noboa cayó, dejó, permitió o impidió, si es que eso es así. Exacto. Y el punto finalmente es que la política se sostiene en explicar las cosas, ¿no? Es decir, este acuerdo que hacen, que yo considero que es el correcto, porque además, por economía procesal, el presidente, ¿no es cierto?, no podía negociar con los bloques minoritarios. Tiene que negociar con los bloques construye mayoritarios. y dio por lógica. papaya. Construye y dio papaya, Se pero además... implosiona y te dices, ¿cómo negoció con algo que es tan frágil? Pero además no sé quién es construye. 24 horas después de la ganada de la Pero elección perdieron 3. Había 27 votos que podían haberse mantenido monolíticos. Evidentemente. Entonces, ahí sí a hay un mí problema. lo que lo que más me llama la atención no es los 114 legisladores que ya tienen una identidad política, ¿no es cierto? 51 Representación Ciudadana, 25 ADN, 18 Social Cristiano, 18 Construye. Los 23 restantes, Pero- ese es el punto. Y si Ya. me permites, Sí, brevemente, ya, claro. brevemente. Efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos que tiene el Ecuador ahora es que el sistema de justicia realmente no está respondiendo a una Ya. serie de y ha existido una serie de disputas. Es un problema de fondo que el Ejecutivo no lo puede resolver. Entonces el Ecuador como país tiene que, Robert, y el sistema sí. de justicia... Con debe- esto, Asambleísta, diría sí. yo sí quisiera que quede claro que nosotros, nuestro proyecto político no se negocia, no va a haber ni persecuciones, ni va a haber impunidad. Eso sí debe quedar claro, lo hemos manejado Pero lo que dice dentro de Pedro, campaña pero y lo asambleísta, lo haremos. que dice Pedro y lo que más o menos menciona Roberto sí tiene razón. Una cosa es decir lo que usted señala y otra cosa es decir, sí, pasó eso, la judicatura a la que no le hicieron juicio político acaba de poner unos jueces que le van a beneficiar a determinado partido y como yo soy el Ejecutivo y no me meto en eso, no paso. Pero ahí hay un costo político que le va a salpicar al gobierno. Entonces, esa lucha interfuncional Es que, sí, es que sí si va a ser dejamos- complicada. Es que no podemos nosotros tener injerencias en los poderes del Estado que se manejan de manera independiente. Yo creo que ese es uno de los conceptos que tenemos que quitarnos de la cabeza. Son instituciones completamente independientes. Nosotros no podríamos dar algún tipo de persecución o respuesta en algo que no deberíamos, pero sí obviamente velar que los intereses Claro. de los ecuatorianos ¿Y estén qué pasa si ve el presidente que están manoseando cualquier otra función del Estado? Él tiene que tener una voz política, Sí, no que obviamente, interfiera, él pero tiene sí. una representación y es hacia los ecuatorianos, pues no. Y también los asambleístas tenemos una representación y obviamente tendremos Perfecto. que unirnos en su momento. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Hacemos una nueva pausa y luego del corte aquí en Políticamente Correcto seguiremos con el análisis de la presidencia de Daniel Noboa y su relación con el legislativo. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Roberto y Zurieta, en función de lo que nos planteaba Pedro Donoso en el bloque anterior sobre esta tensión que no es legislativa netamente, sino interfuncional, ¿cómo se está forjando Daniel Noboa? ¿Cómo está viendo ese problema? Yo creo que el país está tensionado. Hay violencia, hay una situación económica muy difícil, fiscal y privada. La gente está sufriendo. Y claro, el mismo desarrollo y el impulso de las redes sociales, que son bienvenidas, ha causado una serie de procesos de polarización y de intensidad y hasta de ansiedad en todos los países que estamos viendo. Entonces, hay muchos enfrentamientos también políticos en casi todos los países, muchísimos de los países que no lo habríamos esperado. Entonces, sí, la palabra que tú utilizaste, todo Claro. esto ha sido una El suerte problema de es que válvula de cada escape. día te van diciendo, hay una nueva gestión para evitar que, por ejemplo, el controlador actual se posesione. Y eso es una tensión que dicen, lo que pasa es que quieren tomarse el poder por otro lado. Y ahí Noboa tiene que tener una respuesta. No tengo información sobre el particular, yo acabo de llegar de 4 días. Pero sin lugar a dudas, en general todos los hechos se han ido acelerando y se irán resolviendo oportuna y apropiadamente. Roberto, ¿está ya en mente la consulta popular? Sí, claro. ¿Para cuándo se va a anunciar eso? No te sabría decir. Mi rol nunca será dar primicias, sino de un poco trabajar sobre lo que ya ha sido anunciado. Y lo que sí ha sido anunciado durante la campaña y por el presidente en distintos
entrevistas es que efectivamente esa es uno de los instrumentos que va a ayudar a resolver problemas como los que habíamos y hemos discutido durante todo este Asambleísta programa. Matovelle, usted cree en la consulta popular como un mecanismo importante para destrabar la política o para potenciarle al país. ¿Sobre qué ejes entonces mismo vamos a tener esa consulta? Bueno, la consulta popular es una herramienta urgente, jurídica, para hacer reformas que como asambleístas no podemos hacerlo, se lo hace a través de una asamblea constituyente o una consulta popular. En este caso, la consulta popular es lo más inmediato. El presidente durante la campaña manifestó que en un plazo de unos 90 a 100 días convocará ya esta consulta popular y sobre todo va el enfoque hacia los temas de seguridad. ¿Por qué? Es necesario, ante la violencia que vivimos, el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ahí viene el concepto, ahí viene el tema sobre lo que es más estratégico, ya que el rol de las Fuerzas Armadas tiene sus límites. Recordemos que existen incluso tratados internacionales como el Convenio de Viena y algunos, donde no se puede ejecutar acciones sobre civiles. Sin embargo, el decretar a cada rato, como lo hacía el presidente Lasso, los estados de excepción para que salga, es un desgaste de recursos, es un desgaste de algunas cosas que sí lo podemos hacer ya mediante ciertas preguntas en la consulta popular. Replantear un poco el concepto del estado de excepción, dice usted, por ejemplo, esa podría ser una pista. Sí, hay que manejarlo ya de una manera más técnica y más eficiente. Ya, interesante. Y otro tema sería volver a tratar el tema de la extradición. Sí, ese es otro tema. ¿En consulta popular? Exactamente, sí, puesto que la norma establece en la Constitución, que es la Carta Magna, pues que no se lo podría hacer. Entonces, ese tipo de preguntas que obviamente están ya en un análisis con todos los juristas, están para ser presentadas ya en las próximas. Una reforma judicial también a la integración de judicatura, de jueces, podría también ir en una... Bueno, se está haciendo los análisis respectivos, como recordamos, el tiempo ha sido tan corto, pero estamos trabajando de una manera ardua para empezar ya a plantear. Lo que sí garantizo, como militante también de ADN y del proyecto político que tenemos, es que la consulta popular será realizada. ¿Es necesaria una consulta popular en este momento, en 18 meses tan cortos, cuando luego vendrá otra campaña enseguida? Depende a quién le preguntes, digamos. Yo creo que para el gobierno de Daniel Noboa es importantísimo. O sea, él sí necesita una consulta. A ver, la respuesta va en dos sentidos. En el sentido conceptual, es decir, no podemos entender o no podemos dejar de entender que hubo una pandemia de por medio y eso cambió muchas cosas. Es decir, hay que replantearse, ¿no es cierto?, el pacto social que tenemos como país. Eso es absolutamente necesario. Las cosas cambiaron, no podemos seguir con las mismas reglas y es el mismo argumento finalmente para decir que a Noboa le convendría una consulta popular en tanto y en cuanto cambien las reglas, ¿no? Yo creo que de los mayores errores de Guillermo Lasso es haber querido hacer un gobierno, digamos, liberal con reglas de socialismo del siglo XXI. No importa que nos caigan bien o nos caigan bien mal esas reglas, no importa. Es decir, no puedes tú jugar a la gobernabilidad con reglas ajenas, ¿no? Y creo que incluso la consulta popular podría ser el as bajo la manga en esta guerra interfunciones cuando hablamos del tema de la justicia. Aparte de los temas de seguridad que dice el asambleísta, ¿crees que la reforma política también debe volverse a tratar en una consulta popular? Yo creo que sí, y con el fin finalmente de que eso a la larga beneficie la gobernabilidad, ¿no es cierto?, del gobierno efectivamente y del país también. Yo quisiera agregar, tú lo has dicho y coincido, o sea, el mapa político electoral en primera vuelta de hace 2 años y ahora es el mismo. No resolvió problemas de fondo. En tal sentido, la consulta puede ser un instrumento para resolver cosas que la elección no la definió, pero puntualmente el pueblo ecuatoriano tenga la oportunidad de en 4, 5 cosas o 6, las que fueran puntuales, lo defina. Pero en términos de estrategia, Roberto, tiene que ser rápido eso, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. No postergar como postergó Lasso y que finalmente eso ya se diluyó. Sí. Porque además hay un desgaste mucho más profundo. Claro. Pues no nos olvidemos que son 1 año, 8 meses, ¿no es cierto?, que en verdad por el contexto, como les digo, para medios de calendarios de contexto, parecerían 24 horas. Es decir, la crisis política es demasiado grave. No va a tener luna de miel. Yo creía que no, es decir, esos 100 días finalmente van a estar traducidos en otra cosa y depende de cómo manejes sobre todo la expectativa. Creo que ahí sí ha sido muy hábil, digamos, el presidente, es decir, no creó una expectativa errada como lo hizo Guillermo Lasso. Y conviene que el presidente Noboa nos tenga 18 meses de campaña en campaña, es decir, hasta que llegue la siguiente campaña presidencial, tener una de consulta popular en el interín. O sea, finalmente, digamos, creo que es supremamente importante cambiar las reglas del juego. Es decir, con estas reglas yo creo que le va a ser muy difícil, digamos, al presidente cambiarlas, ¿no es cierto?, gobernar.
Ese es el fin, pero mantenernos en esta expectativa electoral todo el tiempo funciona, le va a funcionar a él. Yo creo que finalmente en expectativa electoral no en una tal vez una clave de, ¿no es cierto?, del presidente candidato, que finalmente él lo ha dicho, porque él ha dicho que busca la reelección, sí, pero tiene que ver con la lógica de la gestión finalmente, ¿no? O sea, la expectativa más no. esta expectativa. Absolutamente, la expectativa no, la gestión, ¿no es cierto?, que a la larga genere, digamos, ese tipo de expectativa. Pero a mí lo que más me llama la atención del fenómeno Noboa es esta capacidad de ir resignificando el concepto de lo nuevo, ¿no? Sí. Si el Clima Social hace la encuesta esta postelectoral, ¿no es cierto?, y define que un 53.2% de la gente votó por Noboa por lo nuevo. Sin embargo, aún no se resignifica ese concepto y Noboa lo está resignificando mientras va construyendo su identidad. Ese me parece que es un fenómeno Perfecto, interesante. bien. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Diego Matobelle, el presidente Daniel Noboa está en realidad en capacidad de inaugurar un nuevo ciclo políticamente correcto para el Ecuador. Está más que preparado, tiene las agallas, tiene la preparación, tiene ese entusiasmo de sacar el país adelante, que es lo que necesitamos. Estoy convencido de eso. Su proyecto político desde un inicio lo analicé y se está poniendo en práctica y es ya visible que se dan cambios, se dan efectos a favor de la población ecuatoriana. Pedro Donoso. Yo creo que finalmente, digamos, el presidente, mientras va resignificando el concepto de lo nuevo, va construyendo su propia identidad y eso tiene que estar de la mano de la gestión, ¿no? Evitar finalmente esta incertidumbre, tanto simbólica como de gestión y como política. Roberto Izurieta, ¿qué es lo políticamente correcto? Con el presidente Daniel Noboa, el país ha ganado una oportunidad para afrontar los graves retos que afrontamos, de violencia y sobre todo también de retos económicos. Tenemos que apoyar, tenemos que ayudar a esta oportunidad que se ha dado y la propuesta de él es bajemos el debate político, el enemigo es la violencia y el hambre. Y bien, Daniel Noboa tiene a su favor el capital simbólico que le otorga su condición de político joven con una estructura mental distinta a las generaciones que lo han precedido. Por lo que vimos en campaña, sabe cómo conectar con esa enorme porción del electorado al que tendrá que apelar en pocos meses cuando arranque la campaña de reelección o la de la consulta popular. Sin embargo, ese discurso austero y esas formas de mesura y cabeza fría que proyecta pueden desvanecerse en poquísimas semanas si la conformación y puesta en marcha de su gobierno, como ya se ha visto, tiene tropiezos y muestra señales de improvisación. Algo muy peligroso a la hora no solo de triunfar en la próxima elección, sino cuando le toque frenar los apetitos de esa clase política tradicional voraz, representada en la Asamblea, que no tendrá empacho en pasar por encima del gobierno a la hora de imponer tesis, usufructuar del poder o buscar impunidad. En un periodo político donde el margen real de maniobra no serán 18 meses, sino máximo 9 o 10, la luna de miel será de corta duración. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Siga con la señal de Coavisa.